The Wall, tanto como disco y película, tiene un buen concepto donde habla sobre la caída de un rockero dentro de los trastornos mentales. Un muro imaginario donde los ladrillos son sus malas experiencias y que es usado para protegerse del dolor. En este video voy a analizar toda la película, incluyendo las canciones eliminadas del disco. Desglosar esta película y el disco es un arduo trabajo debido a que deja mucho a la interpretación. Sin embargo, tiene una evolución totalmente coherente con la psique humana en la vida real y trata temas tanto psicológicos como filosóficos. Yo no siento mucha simpatía con los temas políticos que trata la película, pero me fascina lo suficiente la interpretación psicológica. Al igual que muchas obras de arte totalmente desconocidas, esta película tiene varias capas de significado, las cuales deben desmenuzarse. Por ende, un símbolo puede tener muchos sentidos al mismo tiempo y ser todos factibles. Así que primero comenzaremos con las primeras canciones que salen en la película. The Little Boy That Santa Claus Forgot y When the Tigers Broke Free. La primera canción que aparece en la película, tanto como la segunda, no aparecen en el disco original, pero narraré de qué tratan. Ambas sirven como introducción. La primera narra la soledad que sentía Pink durante las navidades en ausencia de su padre, y la segunda sobre cómo mandan a los soldados a morir. In the Flesh. La canción sirve como una introducción a la historia. Pink dice que en lo superficial puede lucir amenazante o malo, pero que en su interior es una persona emocionalmente débil, intentando protegerse de la realidad. Por eso dice, si miras a través de estos fríos ojos, puedes comenzar desgarrando este disfraz. El ser humano en el exterior muestra ser una persona que no es, y este mismo sabe su propia verdad, mientras que quienes están afuera solamente ven una máscara. The Thin Ice te introduce la canción diciéndote que la vida puede parecer linda al inicio, pero que en realidad es difícil. Luego habla Waters, con la parte que considero que resume la obra a la perfección. Se imagina la vida real moderna como un hielo fino en el que patinas, pero este en cualquier momento puede quebrarse y podés caer al agua fría, que está debajo. Ahí lo único que quedará es intentar agarrarse del hielo para salir. Another Brick in the Wall, parte 1. En esta canción, Pink introduce el concepto del muro, el cual es su propia mente intentando protegerse del daño que le inflige la realidad misma, en este caso aislándolo de la realidad poco a poco. Pink comienza a crear el muro en base a sus experiencias con la muerte de su padre. Según el psicoanálisis, el padre es el que evita que la madre esté mucho con su hijo, permitiendo que el hijo aprenda a vivir por su propia cuenta. Este concepto sigue en Mother. Goodbye Blue Sky. Esta es una canción contra las guerras, la cual te saca un poco de la historia del disco y te introduce al concepto. El fuego se apaga, pero el dolor permanece. Se crean traumas, pérdidas familiares y sangre derramada. Un país se puede recuperar de una guerra, pero el trauma seguirá en su población. Tanto Happiness Days of Your Lives y Another Brick in the Wall Part 2 son canciones que hablan del sistema educativo de antaño. El primero te habla sobre cómo los profesores suelen reprender de formas violentas a los alumnos, pero termina hablando sobre cómo los profesores son reprendidos en sus casas por sus esposas y viven vidas miserables, como lo diría cualquier otra persona. El segundo es ya conocido y es una crítica a aquel sistema educativo que había después de la Segunda Guerra Mundial. Siento que está algo desfasado, porque si ahora reprendieran a arreglar. Por ello es que estas canciones me aburren. Además de que la segunda es tan popular que cuando le decís a alguien se escuchó The Wall, en vez de hablar del álbum, habla de esa canción como si fuese algo aparte y no sabe que escuchando el disco completo tiene más contexto. En esta canción, Pink demuestra su inseguridad ante la vida. Comienza cuando Pink es niño, preguntándole cosas de la vida a su madre. ¿Puedo confiar en los políticos? ¿Ellos me romperán mucho las bolas? ¿Debería construir un muro? En el primer estribillo contesta a su madre, donde demuestra que es algo controladora, diciendo que
los miedos que tiene con respecto a su hijo, basado en el trauma de la muerte de su esposo, se lo pasará a él. Intenta tranquilizarlo diciendo que ella lo protegerá, siendo la piedra angular que está construyendo el muro. En el verso después del solo, en la película se puede ver que la madre ya no está viva y que Pink vive con su esposa. Sin embargo, él busca en ella un reemplazo a su figura materna. Pink va a Los Ángeles a tocar un concierto y acá él está inseguro de la relación que tiene con su esposa y en su mente sigue preguntándole a todo a su madre, por más que ella no esté, simplemente porque desea regresar a la protección. ¿Ella me romperá el corazón? La madre contesta que ella siempre lo protegerá ante la gente mala. Termina diciendo, justo cuando en la película Pink descubre la infidelidad de su esposa, siempre serás un bebé para mí. Y esto remonta a la idea de si ella es la única persona que me amará de verdad, ya que su esposa le es infiel y Pink quiere regresar a su estado de la infancia, donde todo de verdad era seguro. La canción original habla de cómo Pink debe continuar su muro y se pregunta, ¿cómo puedo terminarlo? ¿Cuáles serán los últimos ladrillos? Sin embargo, la versión de la película introduce a más conceptos. En la animación inicial podés ver a dos flores, Venus, una macho y una hembra. Se acarician y luego estas se transforman en un pene y una vagina, representando los ciclos en las relaciones. Terminan mordiéndose entre ellas y lastimándose. Cuando la hembra se come a la flor macho, se muestra cómo se va construyendo el muro y te pregunta, ¿debo seguir construyendo? Luego te dice, debemos navegar este mar de rostros en busca de más aplausos, hablando de cómo hacemos todo para sobresalir. La animación del interludio es brutal porque se ve a Pink intentando escaparse de su muro mental. Por eso de él surge la cara, la cual es Pink, que no puede salir. Habla de cómo se perpetúa el ciclo de la violencia, donde una víctima se transforma en el victimario. Y luego habla de cómo, haciendo todo lo que hacemos, seguimos sintiéndonos vacíos por dentro. Acá nos podemos dar una idea con la animación de que todo el lugar donde pasa el muro, este se corrompe. En Young Lust, al saber que su esposa es infiel, Pink decide seguir la gira, donde encuentra un grupo de groupies, que son fans que buscan tener relaciones con famosos para presumirlos o para quedarse con sus cosas, y a esto le sigue la próxima canción, porque siente que luego de la decepción de la infidelidad de su esposa, la relación con la groupie es superficial, más no profunda. One of My Turns. En esta canción Pink entra en la habitación, la groupie entra tras de él y Pink se comienza a ver una película para escapar de la realidad, mientras que la groupie intenta llamar su atención, bajándolo a la tierra y recordándole lo mierda que tiene de su propia existencia. Debido a ello y a que se encuentra bajo influencia de las drogas, tiene un ataque. En inglés, axe hace alusión a que tiene una guitarra axe, pero también puede significar hacha de forma literal. Y es lo que siente la groupie, que no sabe si Pink quiere cariño o atacar. Alude a tirarse desde el balcón de su apartamento en la frase ¿quieres verme intentar? Cuando habla de volar. Acá hablaré de las últimas canciones del primer disco. Don't Leave Me Now es una de las canciones que a mi parecer en la versión original es más aburrida y repetitiva. Él quiere que regrese su esposa, pero hace referencia a que la trataba mal. Pero en la película cambia, ya que sacaron partes y al final muestra una sombra de una mujer transformándose en una flor que ataca al protagonista. Representa la forma en la que él ve a las mujeres. Another Brick in the Wall parte 3 es la que sigue. Pink dice ya no necesitar de nadie fuera del muro y se aísla totalmente. Y termina con Goodbye Cruel World, que representa el final de la primera parte de la película y del disco, cuando tenías que voltearlo para seguir escuchándolo, y es un interludio donde el protagonista dice a quienes están fuera del muro que no se preocupen más por él, que no hay forma de hacer cambiar su opinión respecto al aislamiento social. Hey You. En su primer tramo se nota que Pink intenta pedir ayuda a alguien afuera.
estando totalmente aislado. Sin embargo, la persona de afuera le dice que el muro es tan alto que lo único que queda es no hacer nada y esperar a que su mente se pudra. De acá en adelante, las canciones se van a sentir frías y dan la sensación de aislamiento, de estar solo. Esto es lo que busca producir la banda. Arpegios menores raros, sonidos de sintetizador y de violines, solos pesados y sonidos que remontan al frío. Al final Pink dice: no me digas que no hay esperanza, juntos nos mantenemos y separados nos caemos. En Is There Anybody Out There, en el disco es solamente un puente o pasaje entre canciones. En la película se muestra a Pink intentando ordenar el desastre que hizo rompiendo todo en su casa, que representa su intento de ordenar su mente, pero exteriorizado. Hace algo así como un campo de batalla. Luego se ve como saca una navaja de afeitar en el baño. En una escena algo gráfica, se pela hasta las cejas, haciéndose sangrar en el proceso. La canción viene con un arpegio en la menor, el cual crea tensión en do mayor, y luego regresa a la menor, mientras de fondo acompaña un violín muy agudo, vibrando como una persona cuando llora. Nobody Home al inicio muestra a Pink mirando la televisión, casi desconectado de la realidad. Él está tan aislado que solamente puede sostener su cordura a través de lo material, sus objetos. La segunda parte de la canción es más onírica, debido a que el protagonista cae en una especie de trance, quizás inducido por las drogas. Menciona que en sus objetos va a poner sus restos cuando muera, y en la película él en trance recuerda momentos de su infancia. Él menciona llamar a su ex, pero que nadie contesta al otro lado. Vera, la canción hace alusión a Vera Lynn, que es una cantante británica que alentaba a las familias diciendo que iban a volver a ver a los padres que fueron a la guerra. Esta canción habla de la decepción cuando eso no ocurrió. En la película Pink estaba recordando cuando era niño y que fue a ver un andén de trenes, si su padre regresaba de la guerra, pero nunca lo vio. Bring the Boys Back Home. En la película aparecen soldados despidiendo a aquellos que murieron en la guerra, mientras el protagonista, siendo niño, observa. Luego se muestra a los soldados muertos caminando al sol, yendo al más allá, mientras son homenajeados. La letra de la canción hace referencia a hacer que los soldados regresen de las guerras para poder ocuparse de sus familias. En Comfortably Numb, Pink en todo este tiempo estuvo en trance por una sobredosis de drogas, casi que en coma. El manager, al ver que no fue al concierto, lo va a buscar con un médico, rompiendo la puerta, y lo encuentra tirado en su silla, al borde de la muerte con una sobredosis. Intentan reanimarlo. En el segundo verso se muestra que Pink en su sobredosis se encuentra totalmente desconectado de la realidad, viviendo nuevamente sus años de su infancia. Él muestra su sensibilidad cuando encuentra una rata enferma y la quiere llevar a su casa, pero su madre dice que la aleje. Él la lleva a un cobertizo y la tapa con una manta. La canción alude a Pink, que no siente dolor y siente las voces de quienes intentan reanimarlo, pero a lo lejos. Luego explica que de niño tuvo fiebre por tocar a la rata y que se siente igual en ese momento, adormecido totalmente. El primer solo demuestra una explosión de emociones. Pink está en un estado onírico, casi en su lecho de muerte, viviendo toda su vida. Él solo muestra que él se siente tranquilo por primera vez en todo el segundo disco. En la segunda parte logran reanimarlo y muestran a Pink de niño cuando fue a ver a la rata. Esta se encontraba muerta. Muestran la imagen del padre sosteniendo a la rata, como diciendo que está ahí con él. Y luego el protagonista ve a todos sus seres queridos de la vida, aquellos que han muerto, caminar en fila, en el más allá. Al final, durante el segundo solo, llevan a Pink arrastrándolo, mientras él se despierta luego de la inyección que le dieron. Pink comienza a sentir el efecto de su sobredosis, comienza a sentir el peso de la realidad y el daño que se hizo a su cuerpo. Las imágenes son más bien metáforas de cómo se siente mientras despierta, viendo todo borroso y sintiendo que su piel se va pudriendo lentamente, y sus órganos internos también. El solo es más pesado que el primero en esta canción, lo cual representa el malestar de cuando el protagonista regresa a la realidad.
En The Show Must Go On, Pink expresa que tiene que ir a dar un concierto y debe seguir por más que a este le duela. A lo que va y lo hace. Esta canción no aparece en la película y es más un puente, así que llega a aburrir de vez en cuando. Muy bien, acá llegamos en el último tramo de la película, así que voy a contarlo todo de una. In the Flesh, Pink da un concierto, pero en realidad está teniendo alucinaciones de ser un dictador y está mandando a sus seguidores a golpear gente. Y esto se prolonga en Run Like Hell, donde muestra que ya no le importa nada. Esto podría llegar a ser una crítica a la dictadura. Waiting for the Worms es la canción que vuelve a ser importante después de alucinar con ser un dictador, porque muestra que Pink está completamente aislado en su muro, el cual considera su búnker, y que ya nada lo puede lastimar porque en su mente rechaza todo lo malo en su desconexión, y muestra que está totalmente desconectado de la realidad, en un estado de psicosis severa debido al exceso de drogas. Al final muestran una animación muy trippy hecha a mano, donde él vuelve a su realidad. En esta animación se pueden ver martillos caminando. Stop. Pink encuentra que está reflexionando en un baño. Quizás el culpable de todos sus propios males fue él, y nunca supo encarar la realidad. Y en The Trial, bueno, esta canción es muy abstracta y muestra un juicio ficticio en la mente de Pink. Realmente es Pink reflexionando entre todas las partes que están dentro de su mente, que se ven amenazantes, porque Pink ve amenazante a toda la gente que está fuera de su mente debido a su paranoia y a sus decepciones. El protagonista es acusado de mostrar emociones, y este mismo admite que se volvió loco, y que fue un error haber construido el muro para protegerse, ya que en vez de protegerse de la locura, él terminó yendo hacia ella al no tener referencia de la realidad, para contrastar sus ideas. Desde que aparece la madre en adelante, la parte es interesante. Cuando la madre se desvanece, se transforma en el muro, volviendo a la idea de que el cimiento de la misma está en la crianza. Y luego el juez, este acusa a Pink y se acerca. Pink, al sentir miedo y sentirse amenazado, se encierra nuevamente en su muro, pero el juez lo comienza a hablarle desde el agujero de arriba. Los problemas del protagonista ya son tan grandes que no puede seguir evadiéndolos y les toca enfrentarlos, y por eso, por naturaleza, debe destruir el muro para exponerse a ellos y a la vida real nuevamente. Y al final, Outside of the Wall es un epílogo que te dice que la historia pasa todo el tiempo en bucle, en distintas personas, y que la gente fuera del muro intenta ayudar a quienes están dentro, pero si no se dejan, se afecta tanto a ellos mismos como a la gente a su alrededor, y termina en un bucle con el inicio del disco, con una voz diciendo: es acá donde comenzamos, porque la historia es un ciclo que se repite una y otra vez. El disco, tanto como la película, pues se puede relacionar mucho al existencialismo de Jean-Paul Sartre y el aislamiento existencialista. Nadie en este mundo puede saber quién eres realmente, salvo vos mismo. El sufrimiento es inevitable, la vulnerabilidad también, la separación entre personas también. Intentar eliminar todo eso mediante el aislamiento absoluto termina destruyendo a la persona que lo logra. Y también se puede dar una lectura junguiana, hablando sobre la integración de la sombra en la psique. Dentro del esoterismo se conoce con la palabra solve et coagula, disuelve tu lado negativo e intégralo en tu personalidad actual de manera positiva, relacionado a la alquimia espiritual. Nadie puede experimentar nuestra conciencia desde dentro, los demás solo conocen nuestras palabras, acciones y máscaras. Existe una distancia irreductible entre el yo y el otro. Intentar escapar de esa soledad construyendo barreras emocionales solo profundiza el aislamiento. Y acá es cuando Pink descubre algo interesante, porque el dolor viene de los demás, pero también la felicidad y la sanidad mental al poder comparar tu realidad con el mundo exterior. Destruir ese puente que te lleva a la realidad hace que termines mal psicológicamente, teniendo hasta ideas delirantes.
Por eso es que el aislamiento prolongado y las malas costumbres pueden terminar en un ataque psicótico. En cierto sentido, el muro no lo protege de la locura. El muro elimina los mecanismos que podrían impedirla. Entonces acá, siendo la interpretación alquímica, podremos decir que entra en una especie de estado de Nigredo, la caída antes del ascenso espiritual.